Ay, mis queridos pequeñitos, seguimos con la clase de Aprendo en Casa. Nuestro tema de hoy día es: ¿las plantas tienen vida? A ver, nos preguntamos. Y tenemos solamente una meta. Dice, explicar por qué las plantas son seres vivos aparte de su ciclo de vida. Vamos a identificar si las plantas son seres vivos, dice, a partir de su ciclo de vida. Toda planta tiene su ciclo de vida. A partir de ello vamos a identificar vamos a explicar por qué tienen vida. También dice, pide a un familiar que te lea las características o criterios que debes considerar para lograr tu meta. Lee las siguientes características, dice, descubrir los cambios en el ciclo de vida de una planta. Vamos a descubrir cómo es el ciclo de vida de una planta. Comparar cambios en el ciclo de vida de las plantas y animales. Vamos a comparar el ciclo de vida de los animalitos y de las plantas. Describir apoyados en dibujos las características de las plantas como seres vivos a partir de su ciclo de vida. Nos vamos a apoyar en un dibujo y vamos a describir el ciclo de vida, ¿no? Las características de las plantas. Ahora dice, lee la siguiente situación con ayuda de un familiar y responde las preguntas. Acá hay una situación, se trata, dice, la sorpresa de Marcelo. Durante su recorrido, Marcelo observa una variedad de plantas y algunos animales que llaman su atención. O sea, Marcelo estaba caminando, de pronto ve, dice, variedades de plantas y animales. Dice él, qué lindo, ahí está Perlita, ha tenido 3 perritos. ¿Cuántas palomas comiendo? Estas son las plantas que le gusta a mamá. Las llevaré a casa para darle una sorpresa. Entonces observamos que acá ve a Perlita, que es una perrita que ha tenido sus cachorros, ve palomas y también coge algunas plantas para que le dé a su mamá. Luego, al llegar a su casa, encuentra a sus hermanos jugando y piensa. Él se pone a pensar, dice, voy a poner las plantas en florero. Lo esconderé en mi cuarto y le entregaré a mi mamá mañana. Ahora a jugar, él lo guarda en un florero y se pone a jugar. Después de unos días se acordó, después de unos días dice, oh no, olvidé las plantas que le iba a regalar a mi mamá. ¿Qué les pasó? ¿Cómo están las flores? Marchitas, ¿verdad? Ya no son las mismas flores que cogió, están marchitas. Después de unos días se vieron marchitas. Ahora dice, vamos a contestar las preguntas. ¿Qué encontró Marcelo en su recorrido por el parque? ¿Qué encontró? Ya dijimos, ¿no? Plantas, animales diversos. Ahí encontró a Perlita con su cachorro, palomas y flores. ¿Qué pasó con Perlita? La perrita de su amigo tuvo cachorritos. ¿Qué hacían las palomas? Estaban comiendo. ¿Cómo eran las plantas que le gustaba a su mamá? ¿Cómo estaban aquellas plantas? Muy hermosas, ¿verdad? Bonitas, frescas. ¿Las plantas son adornos? ¿Serán adornos? ¿Por qué? Vamos a contestar también con mamá. ¿Qué crees que les ocurrió a las plantas del florero? Después de unos días, ¿qué pasó? Se marchitaron. ¿Y por qué crees? Van contestando, ¿no? ¿Qué seres vivos observó Marcelo en su recorrido? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué observó? Había muchos seres vivos. ¿Y cómo lo sabes si tenían vidas o no? Ahora, con la ayuda de un familiar, escribe las siguientes preguntas en tu cuaderno. Desde aquí viene la tarea, desde aquí. Mientras hace una conversación, una introducción. Ahora sí, dice la pregunta, ¿las plantas son seres vivos? A ver, ¿qué piensas tú? Dice acá con un dibujo o escribe. La respuesta puede ser con dibujos escritos, pero como nosotros ya sabemos escribir, vamos a escribir nuestra respuesta inicial. Van a contestar a la pregunta, ¿las plantas son seres vivos? ¿Qué crees tú? ¿Sí o no? ¿Por qué? Y eso van a contestar. Y acá también dice, para ayudarnos a contestar esta pregunta hay 3 alternativas que nos dan. ¿Cuál creen que sería lo factible? Dice, observar las plantas. A ver, para que conteste esta pregunta, observar las plantas, preguntar a mis familiares, preguntar a tu familia, o tal vez buscarás información en internet o libros. Hay 3 posibilidades. El que cree es conveniente va señalando con una X, ¿ya?
Ahora dice, ¿qué otras acciones crees que puedes hacer para saber si tus respuestas son correctas? Hemos respondido, tal vez mala o buena, acertada o no, pero hasta el momento tiene mucha relevancia, tiene mucho significado y vale esa pregunta, esa respuesta, cualquiera que fuere, ¿ya? Dice, ahora con la ayuda de un familiar te invitamos a realizar las siguientes acciones para responder a las preguntas. Marcelo observó diferentes seres con vida en su camino a casa. Él en el trayecto que iba a su casa encontró con muchos seres vivos, ¿no? Ayúdalos a clasificar, dice, e indica si están con vida o sin vida y por qué. Completa una tabla como la que se presenta. No lo hagan acá mismo, hagan una hojita en su cuaderno de reuso. Puede ser hojas que ya no sirven, pero sin el reverso están en blanco. Hay que utilizar esas hojitas. O en nuestro cuadernito en todo caso, ¿no? Dice, ¿qué vio? Vio rosas, perro, palomas, mesa, árbol, elefante de juguete. ¿Las rosas tienen vida, sí o no? ¿Con vida o sin vida? Sí, las rosas tienen vida. ¿Por qué? Porque cumplen un ciclo de vida. ¿Qué ciclo de vida? Nacen, crecen, se reproducen y mueren. El perro también con vida, también por la misma razón, cumplen un ciclo de vida. Las palomas igual, ¿no es cierto? La mesa, una mesa, nace, crece, se reproduce y muere. No, por lo tanto es sin vida, no tiene vida. ¿Por qué? Porque no tiene ciclo de vida. El árbol sí es una planta que tiene vida, también por la misma razón. El elefante de juguete, un elefante de juguete, ¿con vida o sin vida? A ver, ¿un juguetito tendrá vida? No, ¿verdad? Sin vida. ¿Por qué? Porque no cumple ciclo de vida. Ahora dice, ¿sabes algo? A Marcelo le encanta su elefante de juguete. Él tiene un libro que trata sobre los elefantes. Pídele a un familiar que te ayude a leer la información que Marcelo encontró. Dice, Marcelo tiene un libro, ¿no? Y ha encontrado una información. Les va a ayudar a leer, pero ustedes ya saben leer, no hace falta que mamá les lea. Ustedes ya intenten a leer, dice. Los elefantes africanos son los animales terrestres de mayor tamaño. Como todo ser vivo, pasan por diferentes momentos de su vida. Los elefantes pasan 22 meses en el vientre de su madre antes de nacer. ¡Wow! 22 meses están en el vientre de su mamá. Las hembras tienen por lo general una sola cría cada 4 o 5 años. Cuando tienen 3 años de edad, les empiezan a salir los colmillos que continúan creciendo durante toda su vida. También les crecen otras partes de su cuerpo. Pueden llegar a medir 4 metros de altura y pesar aproximadamente 6.000 kilogramos. Sigue la información, dice. Después de varios años se convierten en adultos. Algunos se reproducen a partir de los 12 y 15 años, es decir, tienen crías y con estas inician un nuevo ciclo de vida. Un elefante puede vivir entre 40 y 70 años. Conversa con tu familiar a partir de las siguientes preguntas. ¿El elefante es un ser vivo? ¿Será un ser vivo un elefante? Sí, porque cumple un ciclo de vida. ¿Cuáles son los momentos del ciclo de vida del elefante? A ver, ¿cuáles son los momentos? ¿Cuándo empieza su ciclo de vida? Cuando nace, luego se reproduce. Nace, crece primero, luego se reproduce y muere. ¿El elefante de juguete es un ser vivo? A ver, un juguetito es un ser vivo. A ver, comenten con mamá. ¿Por qué? Ya conversamos y dice, vas bien. Hasta el momento sabes que los animales son seres vivos que cumplen un ciclo de vida. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿Y las plantas son seres vivos? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Las plantas son seres vivos? Es momento de informarte más sobre las plantas. Con ayuda de un familiar, lee la ficha. Había una vez, ahí les mando una fichita, muy aparte de esta. Había una vez una semilla. Se van a informar, léanlo con mamá y dice, luego ordena las secuencias del ciclo de vida de las plantas. Señala con tu dedo el orden. A ver, acá con el puntero. ¿Cómo empiezan las plantitas? ¿Cuál creen que va primero? ¿Cuál de estas 3 imágenes van primero? De las 4 imágenes van primero. Acá está. La parte marrón es la tierra. Acá está la semillita dentro de la tierra. ¿Cuál sigue? A ver, ¿esta?
¿O esto? No, ¿verdad? Esto cuando empieza a germinar, salir las primeras hojitas de la tierra. Luego va creciendo y acá se va desarrollando. Eso sería la secuencia de la vida de esta planta. Ahora completa la siguiente tabla en tu cuaderno, dibujando o escribiendo. Ya sabemos dibujar, ya les dije, ya hay que tratar de escribir. Ya los dibujos fue al inicio, ahora ya vamos a registrar nuestras respuestas a través de la escritura, porque ya sabemos, ya ustedes son campeones, el ciclo de vida de las plantas y de los animales. Ya les he dicho, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Todo ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. Las plantas nacen ¿de qué nacen? De una semilla. ¿Y los animales de qué nacen? De una mamá, ¿verdad? Pero también hay animales ovíparos de huevo, pero también sale de una mamá, de la gallina, ¿no? Crecen. ¿Cómo crecen las plantas? Les salen de la tierra, germinan y se va desarrollando sus tallos y sus hojitas. Y acá los animales igual van creciendo, ya aprenden a caminar. Ellos ya caminan desde un inicio, pero ellas se hacen más independientes y van desarrollándose. Se reproducen. ¿Cómo? La planta se reproduce mediante sus flores. Crecen, le salen las florcitas y esta flor tiene semillas y vuelta empieza a reproducirse. Acá los animales, ¿cómo se reproducen? Cuando están grandes, ya las hembritas llegan a tener sus crías en la barriguita por un tiempo y luego paren, aumentan más animalitos. Mueren. Las plantas cuando mueren, por ejemplo, en un maíz, nace, crece, llega a ser grande, da su maízito, su choclo, luego llega la cosecha y el tallo ya muere, ¿verdad? Y las plantas igual, nacen, crecen, se reproducen, dan crías, se envejecen y llegan a morir. Cumple su ciclo de vida, que es nacer, crecer, reproducirse y morir. Ahora dice, genial, ha llegado el momento de responder la pregunta inicial en tu hoja. Ya, la pregunta inicial fue, ¿las plantas son seres vivos? Hasta ahí les dije que la respuesta tenía valor, tenía bastante relevancia, cual fuere, ¿no? Y ahora vamos a comprobar si estaba bien hecho, vamos a comparar nuestra respuesta inicial con la respuesta final después de haber averiguado. Dice, para ello te proponemos organizar tu respuesta a través de un dibujo y texto. Ahora sí, van a dibujar y van a escribir, ¿no? Puedes hacerlo en una hoja cartulina, luego coloca en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Las plantas son seres vivos. ¿Por qué? ¿Por qué son seres vivos? A ver, si vamos a volver a la ficha, ¿en dónde empieza la planta? Nace en una semillita, lo siembran, germina, nace, crece, va creciendo, se reproduce, va a dar frutos y luego se convierte pues en un ser inorgánico, ¿no? Las plantitas ya se secan, se marchitan. Y eso van a escribir acá. Las plantas sí son seres vivos porque cumplen su ciclo de vida, porque nacen, crecen, se reproducen y mueren. Hacen el texto acá y su ilustración, su dibujo al costado. Ahora sí, los dos, tanto dibujo y texto, ¿ya? Ahora dice, compara estas respuestas con las respuestas iniciales. Van a comparar si acertaron o no. Si no acertaron, hemos aprendido. Esta es la manera de aprender en ciencia y ambiente. Vamos a dar una respuesta, una hipótesis al inicio y luego de haber indagado, contestamos la misma pregunta y vamos a ir comprendiendo cuánto hemos aprendido con las investigaciones que hacemos, ¿ya? Compara, dice, estas respuestas con las respuestas iniciales que escribiste o dibujaste. ¿Son iguales o diferentes? ¿Qué nueva información descubriste? Definitivamente que hemos aprendido una nueva información. Responde en tu cuaderno, dicen, ¿el elefante de juguete es un ser vivo como las plantas? A ver, un elefante de juguetito cumple sus funciones vitales. A ver, nace, crece, reproduce y muere el elefante. Ajá, y vamos a sacar una deducción y vamos contestando. ¿Qué diferencia encuentras entre el elefante de juguete y el elefante del zoológico? O sea, el elefante de verdad. ¿Qué diferencia hay? ¿En qué se diferencia? En que el otro es un ser vivo y el de juguete no, es un ser no vivo, es inerte. ¿Qué tienen en común? ¿Y en qué se diferencia el ciclo de vida de una planta y de un animal? ¿En qué se parece el ciclo de vida de una plantita y de un animal? Son iguales, ¿verdad? Los dos nacen, crecen, se reproducen y mueren.
Ahora dice, felicidades, terminaste. Con la ayuda de un familiar, reflexiona a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué hiciste para saber si las plantas son seres vivos? ¿Qué has hecho? Han indagado, ¿verdad? Han conversado, han dialogado con mamá. ¿Qué momentos tiene el ciclo de vida? Ciclo de vida en un ser. ¿Qué momentos tiene? Nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿Fue fácil o difícil explicar por qué las plantas son seres vivos? ¿Por qué te ayudó a realizar esta actividad? Todo lo que han hecho, ¿les ha ayudado para que puedan responder? Sí. Y luego pues aquí hay compartir con un familiar, hay un pequeño jueguito que van a jugar con mamá para poder entender más sobre los seres vivos o sobre los seres que sí tienen vida. ¿Ya? Eso sería todo y no nos olvidemos de repasar el coquito de la página o de la clacle, clic, clo, clu, que es de la clase. ¿Sí?